Esta semana en BCR News y cuando faltan menos de 20 días para el traspaso del mando presidencial, eh, podríamos decir que el foco de atención no ha variado demasiado significativamente de lo que sucedía la semana pasada y seguimos atentos a lo que podríamos denominar la danza de nombres para quienes serán los futuros ministros del gabinete del presidente electo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo? Básicamente, mi primera respuesta es eh, porque no sabemos mucho de cuáles son las políticas o cuál es el plan que se va a aplicar y por lo tanto tratamos de tener alguna idea de por dónde puede ir la política económica futura a partir de los nombres de los eventuales encargados de llevarla adelante. Ahora, más importante que el nombre específico del ministro, me parece muy importante resaltar la importancia de tener un equipo económico. ¿Y por qué es tan importante tener un equipo económico? Porque es casi imposible llevar adelante la tarea de diseño de un plan, primero del diagnóstico de la situación, ¿no? Tener un buen diagnóstico de la situación. Segundo, diseñar un plan. Tercero, implementar y revisar sobre la marcha el, el plan. Y por último, la comunicación. O sea, tenemos que tener un equipo que sea capaz de hacer un buen diagnóstico, formular un buen plan, implementarlo y corregirlo y al mismo tiempo saber comunicarlo. Para esto se requiere un equipo, como decía antes, y un equipo que haya venido trabajando de manera consistente en el tiempo, que se conozcan, digamos, probablemente uno podría decir, bueno, se podrían conocer de gestiones anteriores, pero está claro que las personas que cuentan hoy con más chances de ser ministro de Economía o de ocupar alguna de las carteras que tienen que ver con la cuestión económica, no forman parte de un equipo, no han trabajado juntos y tienen una visión, por lo menos hasta ahora, bastante, como yo diría, por compartimientos, ¿no? Como que cada uno se ocupa de algún tema, como si la macroeconomía pudiera ser abordada de manera así parcial, y cuando todos sabemos que Argentina hoy necesita un enfoque integral, una visión de conjunto para poder resolver sus problemas, tanto de corto plazo, que tienen que ver con la estabilización macro, como las cuestiones estructurales que la alejan de la competitividad global o de su capacidad para poder crecer a tasas un poco más altas y más razonables, no solo creciendo vía consumo, como es lo que pretende el próximo presidente, sino también a partir de un salto de la tasa de inversión, una mayor acumulación de capital y por ende una mayor productividad. Dicho esto, digamos, me parece que la cuestión del equipo económico se irá resolviendo en algún momento. Ha surgido alguna duda o algunas nuevas noticias o rumores de que Alberto Fernández estaría pensando incluso en que no sea un técnico el que lidere el ministerio, sino que sea alguien con más perfil político, que los técnicos lo acompañarían en la toma de decisiones, pero desde la Casa Rosada, no necesariamente del Ministerio de Economía. Así que diríamos que el abanico de posibilidades está, el rompecabezas está totalmente abierto a la espera de alguna definición. Mientras tanto, los mercados siguen reflejando de alguna manera estas incertidumbres. Hemos tenido alguna mejora en la cotización de bonos y acciones, sigue la tranquilidad cambiaria. Se conocieron recientemente los datos del mercado cambiario de octubre, con una cifra récord, digamos, de atesoramiento y récord de participación de cantidad de personas que operaron en el mercado, evidentemente antes de que se pusieran en marcha el super cepo que le ha permitido al Banco Central en las últimas semanas recomprar parte de estas reservas que habían sido vendidas al mercado a partir de la demanda de atesoramiento del público. Como dije antes, hasta tanto no conozcamos el programa y quiénes lo van a implementar y comunicar, la incertidumbre va a seguir formando parte y evidentemente luego ya no será una cuestión de incertidumbre sobre el programa, sino de cuál sería el programa, sino sobre el contenido del programa. Lo cual ya es otra trinchera y probablemente una trinchera en la cual nos podemos sentir mucho más cómodos porque ya no serían tantas especulaciones, sino simplemente juicios de valor respecto de las políticas que se piensan implementar.
En este sentido, hay un tema que sigue siendo fundamental, que es la renegociación de la deuda, es donde hay más rumores, donde el mismo Alberto Fernández se ha encargado de dar algunas precisiones respecto de que no se va a pagar si eso significa un gran sacrificio, que no va a haber nuevos ajustes, eso es lo que le ha dicho a la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que hay voluntad de pago, pero no sobre la base de un ajuste, así que eso también, lejos de ayudar, digamos, a despejar incertidumbre, las potencia. Eh, Así que no podemos esperar mercados que reaccionen de manera muy distinta. Solo le quiero plantear dos cuestiones que me parecen relevantes en relación a la marcha del mercado o de los mercados. La primera tiene que ver con lo que ha venido sucediendo con la moneda brasileña. Hemos tenido en lo que va del mes una depreciación importante del real que viene mostrando signos de debilidad, diríamos, desde que arrancó el segundo semestre, eh, pero que obviamente en la medida que continúe, digamos, depreciándose, tenemos casi un 5% en lo que va del mes, genera presiones, digamos, importantes para la competitividad de las economías regionales y de los sectores industriales que compiten con importaciones provenientes de Brasil y o sustituyen importaciones eh, eh, y eventualmente exportan al país vecino. Por lo tanto, me parece que esta es una cuestión que de alguna manera viene a agregarle incertidumbre al panorama macroeconómico de la Argentina del año que viene, sobre todo en un contexto en el cual el atraso cambiario luce como un nuevo instrumento, como un instrumento que podría tener cierto atractivo para las nuevas autoridades económicas como mecanismo de frenar la inercia inflacionaria. La segunda cuestión a tener en cuenta es lo que viene pasando en materia climática. Estamos teniendo algunas lluvias en estos últimos días, pero sabemos que hay regiones del país con un estrés hídrico importante que viene atrasando la siembra de la soja y maíz de primera, y probablemente se pierda parte del área sembrada que se pensaba que iba a tener Argentina este año. Se podría intentar hacer algunas plantaciones de ciclo corto, pero me parece que la cosecha no va a estar en los niveles récords que hemos tenido en el pasado inmediato, lo cual también significa algún grado de libertad menor que van a tener las próximas autoridades económicas para, por ejemplo, usar al agro como un instrumento para recaudar algún impuesto excepcional o alguna medida que tienda a aumentar los recursos del sector público, por lo menos en el corto plazo. Bueno, desde ya muchas gracias y hasta la próxima.